En la página de GeoGebra, aquí está potencia, está en mi perfil. Sí, acuérdense nada más, busquen GeoGebra u.mi Ramírez Sosa. Entonces aquí está esta potencia. Están varios, aquí podemos mover los valores de los números complejos. Entonces hay uno en el círculo unitario, ¿sí? Entonces yo puedo ir viendo qué pasa con la potencia de este número complejo, ¿sí? Cuando está un poquito fuera del círculo, ¿sí? Aquí este es 1.5. Ponemos esta. Entonces, ahí está. Y el módulo. Y ahí podemos ver cómo las potencias de un número complejo van creciendo, ¿sí? Con potencias de cualquier valor, no tienen que ser enteras, ¿sí? Aquí en este caso tengo un ángulo en un vector en el ángulo cero. Entonces, cuando estamos en el ángulo cero, no se mueve, ¿sí? Simplemente crece y decrece, ¿sí? Porque el ángulo multiplicado por cero, pues siempre va a quedar cero, ¿sí? Al moverlo a otra posición, este es el 1 a ángulo cero. Entonces, este punto no se mueve para nada al elevarlo a cualquier potencia, ¿sí? Porque es 1. Raíz de 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 a cualquier potencia es 1, ¿sí? Entonces voy a ahora, déjenme hago la simulación para moverlo a otra ubicación. Ahí. Ahora, lo que les decía, cuando tengo un número complejo en el círculo unitario, solamente da vueltas alrededor del círculo unitario, ¿sí? Aquí se están dibujando dos porque siempre se dibuja el original y el conjugado, ¿sí? Aquí está el conjugado. Y ahí se van graficando. Entonces, aquí la magnitud no puede crecer porque es 1, pero el ángulo se multiplica por esta potencia, que puede ser negativa, positiva, entera, racional, irracional, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, quiere decir que con esto nosotros podemos aplicarlo a sacar raíces de números complejos, ¿sí? Aquí estamos. Aquí les pongo otro ejemplo. Es coseno de 30 y seno de 30. Entonces, ¿cómo se calcularía? Simplemente vamos a multiplicar 4 por 30 usando este teorema, ¿sí? Entonces, aquí simplemente estoy verificando que la magnitud es 1, entonces la magnitud no va a cambiar. Y lo vamos a calcular así. Si no usamos este teorema, tendríamos que multiplicar el número complejo 4 veces. Entonces, eso sería mucho. Entonces, lo más fácil es convertir a polar. Quiere decir, encontrar la magnitud y el ángulo. En este caso ya tenemos el ángulo, ya verificamos la magnitud. Y lo único que vamos a hacer es multiplicar 4 por el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo otra vez acá en la computadora. Entonces aquí el número complejo. Voy a ponerlo aquí. Ángulo. Este, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner aquí A. Entonces el número complejo aquí nos lo dan de una forma más. Podemos calcularlo aquí así como coseno
de 30. Nada más aquí está el ángulo en grados. Entonces tenemos que convertir primero, separar la A en parte real. Entonces pongo parte real de A y parte imaginaria de A. ¿Sí? Porque aquí los datos que me dan del número complejo no están de la misma forma. ¿Sí? Están así como la parte real, la parte imaginaria, nos lo están dando como un seno y un coseno de grados. Entonces, para manejarlo aquí en Excel, lo tengo que manejar en radianes. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner también ángulo en grados. Primero tengo el dato del ángulo en grados de A. Tengo que cambiarlo a radianes. Aquí sería todo al revés. Radianes, ¿sí? Y luego ya tenemos el ángulo. Entonces, los datos que nos dan, primero nos dicen que el ángulo es 30. ¿Sí? Ese es el dato que nos dan. Ahorita calculamos lo demás. Y luego, el ángulo en radianes, uso radianes, radians en inglés, radians, y con eso convierto este ángulo a radianes. ¿Sí? Que me da, dice que es 0.536. ¿Ok? Ahora tengo que calcular la magnitud. Entonces, la parte real, acuérdense, aquí nada más me dice que es coseno de 30 grados y lo ponemos en radianes. ¿Sí? Y la parte imaginaria nos dice que es el seno. Nada más tomo la parte imaginaria, ahí no se pone, seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Ya está la parte real y la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, la magnitud de este número complejo, vamos a calcularla primero. También me falta ponerlo en complejo. Vamos a saltar otra. Y aquí voy a poner el formato complejo para usar los comandos. Complex. Entonces, aquí vamos a hacerlo en complex. Complex, la parte real, coma la parte imaginaria. Lo redondeamos para que no salga así. Round. Y le ponemos 3. De aquí no es necesario. ¿Sí? Bueno, mejor lo... No, bueno, sí lo dejamos porque es el ángulo. Y ya tenemos aquí el número complejo, que es A. ¿Sí? Este es A. Y ahora sacamos la magnitud de A. Entonces, con in-apps, en español nada más debe haber un punto en el comando, saco la magnitud y debería ser 1. ¿Sí? Aquí como lo redondeé se pierden algunas cifras. ¿Sí? Entonces, si lo redondeamos igual aquí, round con 0 cifras, nos da 1. ¿Sí? Y ahora el ángulo en radianes de este número, vamos a comprobar que nos dé lo mismo. Entonces, en argument de este número complejo, ahí está. ¿Sí? Nos da casi lo mismo. ¿Sí? Y ahora el ángulo en radianes, en grados, perdón, disminuye. Aquí lo estoy haciendo todo ahora al revés. Y llegamos otra vez a 30. ¿Sí? Entonces ya está comprobado. Entonces ahora la magnitud, la potencia que nos están pidiendo calcular es 4. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que elevar la magnitud a la cuarta potencia. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces sería la magnitud elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? Pues no cambia. ¿Sí? Porque es un número complejo que está en el círculo unitario. Y luego el ángulo se debe multiplicar por 4. Entonces voy a multiplicar el ángulo por 4. Y ya tenemos el ángulo. Entonces ahora a elevado a la 4, ¿cuánto nos da? Ya tenemos la magnitud. Y ¿cómo lo puse acá para que se vea igual? Vamos a calcular la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces multiplicamos la magnitud por el coseno del ángulo ya multiplicado por 4. La magnitud por el coseno del ángulo ya multiplicado por 4. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo ya multiplicado por 4. ¿Sí? Y ahí tenemos el número complejo
a la potencia 4, ¿sí? Si vemos nada más de una vuelta con las mismas componentes, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí en GeoGebra para ver cómo sería. Entonces voy a dibujar el círculo unitario otra vez porque está en el círculo unitario. Ahí está. Lo voy a poner más cerca. Ahí está el círculo unitario. Y me dicen que este vector está a 30 grados. ¿Sí? Entonces gráficamente lo podemos hacer más fácilmente con este comando. Entonces tengo que poner aquí este y luego le pongo ahí 30 grados en sentido antihorario. Y ahí está el puntito que me sirve para dibujar el vector. Ahí está. ¿Sí? Y aquí me da las componentes, punto 87, punto 5. ¿Ok? O lo puedo dibujar con el triángulo para que lo vean también. Ahí están las componentes. Más o menos lo puse a lo mejor un poquito más para allá. Oh, hay más. ¿Sí? Entonces ahí están las componentes. Y la hipotenusa nos debe dar 1. ¿Sí? Exacto. ¿Ok? Y es el vector original. Entonces, elevado a la cuarta potencia, ahora ¿en qué coordenadas quedó? Si ven, la parte real es 0.866 y la parte imaginaria es 0.5. Ahora nos quedó la parte real en menos 0.5 y la parte imaginaria en 0.866. ¿Y a qué ángulo nos quedó? Ese no lo calculé. Entonces, aquí el ángulo me faltó degrees. Ah, no, ese es para calcular el ángulo, tengo que hacerlo acá. Entonces, tengo que representarlo como complejo otra vez. Este es de a la cuarta. Entonces, aquí voy a representar el número complejo. Entonces, es complex. Este, coma, este. Otra vez vamos a redondearlos. Voy a ponerle una cifra a este nada más, porque es 0.5 y es 3. Ahí está. Ya está redondeado nuestro número. Y voy a sacar el ángulo real, ¿sí? Que es in argument, que es este, ¿sí? Este lo voy a mover para acá. Ah, ya lo hemos calculado aquí. No, entonces nos da lo mismo, ¿sí? Y este es en radianes, ahora en grados. Degree, es este, ¿sí? Y nos da 120 grados. ¿Sí? Pues quiere decir que este vector elevado a la cuarta potencia nos da un ángulo de 120 grados. Entonces aquí pongo, pues el comando correcto. Es con este, 120. Y aquí me dice que aquí va a quedar, ¿sí? Entonces vamos a dibujar el vector. Y esta es la resultante que nos dice, ¿sí? Que las componentes son ahora, pongo 0.5 negativo en la parte real y 0.866 en la parte imaginaria. ¿Sí? Quiere decir que nada más estuvo rotando, rotó este ángulo. ¿Sí? Porque el ángulo se multiplica por 4, entonces estaba originalmente en 30, 3 por 4, 120. ¿Sí? Okay, entonces está correcto que nos dé 120, porque debe ser 4 multiplicado por 30. ¿Sí? Y ahí está la comprobación de todos los cálculos. Este fue el otro problema. Depende de los datos aquí cómo vayan a ordenar todo el procedimiento, ¿sí? Porque nos pueden dar datos de diferentes formas. Entonces ahí está ese ejemplo.